Buenas noches. El caso del Parte Inglés fue un proceso sin garantías que acabó con el fusilamiento de 7 hombres y una mujer. Para hablar de este asunto, de este proceso que fue ejemplarizante y de otros asuntos de represión, están con nosotros como cada noche de domingo 4 invitados. Eusebio Rodríguez Padilla, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Eusebio es doctor en Historia y militar y un incansable investigador en los archivos militares. Pertenece a ese grupo de investigación de estudios del tiempo presente y al Instituto de Estudios Almeriense. Tu libro, La represión franquista en Almería, del 39 al 45, supongo que también incluye el caso del Parte Inglés. Efectivamente. En su momento, pues en el libro era realmente una microbiografía de cada uno de los represaliados, en el que se incluyen los principales actores de ese parte causa 1319/41, conocido por el Parte Inglés. Y bien, pues no se incluyen el resto de procesados porque ese proceso tuvo 7 piezas separadas añadida a la pieza principal, que en ese momento no había conocimiento. Pero hay piezas desaparecidas, ¿no? Actualmente están todas localizadas, actualmente. Eso es una primicia, ¿verdad? Es una primicia. Es una primicia. Juan Hidalgo Cámara, buenas noches. También licenciado en Humanidades, ha sido director del Instituto y presidente de la Asociación para la Memoria Histórica de Almería. ¿Te da tiempo a escribir, por ejemplo, los 2 tomos de la represión en Granada, del 36 al 50? Pues sí me da tiempo a escribir. Lo que estoy ultimando es la base completa de Granada y todos sus pueblos, los 202 pueblos que tenía entonces. Estoy ultimando ya esa gran base de datos con toda la gente que fue represaliada en la provincia de Granada, incluyendo la ciudad. Juan ha trabajado mucho con Eusebio, por ejemplo, en la represión sobre las mujeres del 39 al 45. ¿Como 600 mujeres? Sí, hemos hecho muchas cosas en conjunto, muchísimas cosas en conjunto. Y llevamos mucho tiempo, llevamos ya pues 20 y tantos años que trabajamos, y yo trabajo en el archivo militar también, que es de donde he sacado la gran base de datos, aparte de otros lugares, de Segovia, de las cárceles de toda España, que tengo datos de todas, y eso pues estamos trabajando en todo eso. ¿Pero 600 mujeres? 600 mujeres es un trabajo que hicimos ya hace un tiempo, que sacamos en un DVD, y lo que hicimos fue recopilar todas las mujeres que fueron represaliadas en Almería, incluyendo a Encarnita Magaña. ¿Almería y Granada son especialmente sitios donde se ceba la represión o no? Es que son 2 casos diferentes. Almería fue republicana hasta el último día y Granada se dividió en 2 partes, igual que España. 2 partes, el poniente y el levante. La zona de Baza, Guadí, Huéscar y parte de la Alpujarra fue republicana hasta el último día, y la otra parte, la podemos decir Loja, Innayoz, Alhama, etcétera, etcétera. Bueno, en Granada capital triunfó. Granada capital triunfó al principio, y desde allí, y bueno, Motril, que cayó en febrero, y Alhama, que cayó en enero del 37. En Motril es donde se establecen en febrero las trincheras, ¿no? Sí, trincheras, y en Benalmádena se establece el Ejército de Andalucía. Allí está Linaudena, está Cachinero, que son el jefe, tiene una serie de cosas que se establecen allí durante muy poco tiempo, porque luego fueron expulsadas. Antonio Torreflores, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Antonio es compañero periodista, director territorial de Canal Sur en Almería y también doctor en Historia. Doctor en Comunicación, periodismo, por la facultad, por la Universidad Complutense. Pero también pertenece a ese grupo de Historia del tiempo presente. Que dirige Rafael Quirosa, el catedrático de la Universidad de Rafael Quirosa. El proceso del Parte Inglés fue muy conocido. ¿Tú cómo llegas al proceso del Parte Inglés? Manolo, yo para mí quiero hacer un homenaje a un periodista, José Miguel Naveros Burgos, 1908-1985. Que ha muerto hace poco. Ha muerto su hijo, que continuó la obra. Miguel Naveros, que fue presidente del Instituto de Estudios Almeriense, periodista, subdirector del diario de La Voz de Almería, y una familia entrañable, pero el padre vinculado a Izquierda Republicana. Yo haciendo mi tesis sobre la radio, el origen y evolución de la radio,
me encuentro con lo del parte inglés. Incluso fue muy comprometido, muy polémico, porque directores veteranos de la radio me dicen, bueno, pero si eso no tiene nada que ver con la radio. No tiene que ver, pero es la BBC y por lo tanto un caso ocurrido en Almería con el Cana Magaña. Mi homenaje es a Naveros padre, porque este periodista en los albores de la transición empezó a hablar, y como colaboraba en Diario Pueblo, en Interview, en otros medios, fue el que empezó a meter ahí, y yo pues lo aproveché, lo saqué, el hijo continuó y los primeros testimonios, pero había un silencio sepulcral porque en Almería, como en toda España, la libertad de expresión estuvo... Había mucho miedo, ¿no? No, y libertad de expresión secuestrada desde 1939 hasta 1977, que incluso cuando se suprimió en ese año mágico, legalización del Partido Comunista, preparativos de la Constitución del 78, que ahora están entredichos, y también, por supuesto, la supresión de la obligatoriedad que tenían todas las emisoras de España de conectar con el parte de Radio Nacional. Bueno, en España se estuvo rezando hasta entrada la transición, prácticamente. El Ángelus, la hora del Ángelus. A toda hora, eso no fallaba, eso era una máquina perfecta. Ahora vamos a ver al hijo, a Navero hijo, lo vamos a ver en el documental. Nuestro cuarto invitado, Francisco Martín Millán, buenas noches. Hola, buenas noches. Fran Martín es historiador, eres profesor de instituto también, y tienes un libro muy reciente que es Madre anoche en las trincheras. Esto es una historia basada en un hecho real, ¿no? Es un ensayo histórico de investigación basado en 36 cartas originales de la Guerra Civil que remitieron desde los frentes de batalla dos hermanos a una madre en la retaguardia de Serón, en la pedanía de Las Casillas. Y bueno, me llegó como fruto del azar por una alumna de secundaria, de segundo de bachillerato. Un día me plantó esas cartas encima de la mesa del profesor, y a partir de ahí comenzó una investigación de 2 años que ha producido pues esta obra finalmente, que se presentó por primera vez en su tierra, en Serón, para hacer memoria, historia, y para salvar del olvido pues a esta familia que, gracias, hemos tenido la suerte a que ha llegado esas cartas vivas a nuestra actualidad. Es una pequeña contribución y aportación a la memoria con esta publicación, y sobre todo desde la importancia de ejemplarizar las relaciones humanas y entre los soldados que estaban en la contienda y lo que estaba ocurriendo también en la casa de la retaguardia. El título del libro es de una canción popular, ¿no? Sí, que incluso la canta Melendi, ¿no? Exacto, sí. Eso fue lo que me inspiró a titularlo así. Aunque luego lo subtitulé Dos hermanos de Serón en la Guerra de España, el título principal me vino a la mente por esa canción tan famosa. Dice la canción: caminando por el campo entre las flores, vi que había una carta ensangrentada de 40 años hacía, ¿no? En este caso de 80. Estas son cartas auténticas, las que tú Sí. empiezas a trabajar. ¿La zona de Serón en qué situación estaba en ese momento? Serón estaba en la retaguardia republicana almeriense. De hecho, estos dos hermanos van a ser movilizados forzosamente por el Ejército Popular de la República en el año 37, después de la sangría de la batalla de Brunete, en la que el Ejército Popular tiene muchísimas bajas. Primero va a ser alistado el mayor de los Corral, Miguel, y a los pocos meses la movilización de Quinta va a hacer que Felipe también vaya a los frentes. De ahí van a ser trasladados a Valencia, a un CRIM, que era un centro de reclutamiento y de instrucción y movilización previo, y luego ya van a tener destinos dispares. Uno lo vamos a tener enrolado en la 43 División, conocida como la Heroica, en el frente del Alto Aragón. Posteriormente vivirá los avatares de la Bolsa de Bielsa. Y el menor de los Corral fue acuartelado en Alcalá de Henares. ¿Cómo acabaron? Sí, acabaron en el exilio, hay uno de ellos que va a ser represaliado. El menor de ellos lo vamos a encontrar represaliado en el año 41 en Vilanova de la Barca, en Lérida, en un campo de concentración del franquismo. El otro se pierde la pista a finales de la guerra. Y no se ha vuelto a Es hacer. uno de los tantos, de los grandísimos cantidades de números de desaparecidos que tenemos aquí en este país. Gracias. Vamos a ver inmediatamente el documental, el parte inglés, y enseguida volvemos con el coloquio. Hasta ahora. Bueno, a pesar del esfuerzo investigador, entre otros, de Sofía Rodríguez en ese documental,
quedan cosas por saber del parte inglés. Y mira que han pasado años, desde el año 41, han pasado muchos años. Y algunas cosas quedan por saber. Una de ellas era el sumario completo que no estaba. Sí. El sumario desaparece en el año 44, 45, porque el capitán general de Sevilla lo pide. Y se le envía desde Granada, que se instruye en Almería, pero con dependencia de la Auditoría de Guerra de Granada, pues ese sumario se envía, la pieza principal, porque las piezas separadas sí estaban en Almería. Se envía y desaparece. Y durante años los historiadores hemos perseguido esa documentación. Lo que voy a decir una primicia, pero bueno. Dila. Un día, buscando en el archivo de Granada, cuando estábamos haciendo una relación de procedimientos, había dos voluminosos. En el archivo militar. Dos voluminosos separados del resto en una caja fuerte, pues del tamaño de una persona y como un armario. Esa caja fuerte estaba cerrada y no sabíamos qué era lo que había dentro, estaba cerrada, pero al darle a la manilla se abrió. Y me encontré... ¿Sin clave ni nada? No, sin nada. Es decir, una caja fuerte de aquellas que había inmensa, que era, no se podía mover ni por lo que pesaba, ¿no? Pero se abrió y yo vi que había dos procedimientos de tamaño 1 y el parte inglés que tiene 12 tomos, 11 o 12 tomos, no quiero, bueno, una cantidad inmensa. Tanto es así que los lomos estaban partidos, las primeras páginas arrancadas. Pero yo no sabía lo que era. ¿Y esa era la pieza principal del...? Sí, pero yo todavía no lo sabía. Las dos fueron fundamentales para la historia de Almería. Uno relataba lo que fue la represión total de la guerrilla en Almería, en la calle Murcia, y el otro era el parte inglés. Pues con eso ha habido que restaurarlo, la documentación, pero dentro de muy poquito estará a disposición de los que quieran visitar el archivo militar de Almería, historiadores o familiares. Bueno, Joaquín Gil supongo que también sabría de la existencia... No, porque Joaquín está en Sevilla y el archivo de Granada dependía de nosotros, de Almería, ¿no? Porque allí desapareció. Pero se había mandado la pieza principal al capitán general a Sevilla. A Sevilla, pero de Sevilla la debieron remitir cuando se monta la capitanía en Granada. Pues lo que afectaba a Granada-Almería, que era la misma capitanía, pues se debió remitir toda la documentación. De hecho, había mucha documentación referente a Almería en el archivo de Granada. Y entre ellas... Bueno, fue Capitanía General. Pues claro, por eso es la suposición que tenemos. Cuando se monta la 9ª Capitanía General, la de Granada, pues la documentación que ya no afectaba a la segunda de Sevilla se remite a Granada. Y en Granada nunca debieron remitirla a Almería. Por eso andaba... Y quiero hacer también mención a Miguel Navero, que fue el que me metió a mí el gusanillo del parte inglés, el saber qué pasó con esto y por qué. Navero es padre, ¿no? Al hijo. Navero hijo, que ha fallecido recientemente. Sí, en febrero de este año. Y además recibió un homenaje de la Junta de Andalucía por todo, y muy reconocido, muy trabajador y muy investigador, y que apostaba siempre, cuando estuvo de director del Instituto de Estudios... Y muy buena persona. Apostaba por la investigación. Muy buena persona. Muy buena persona, Miguel Navero, y su padre, que fue el periodista, digamos, republicano, que se jubila cuando comienza la transición en Almería. Miguel Ángel Blanco, director del Ideal de Almería, le da cobijo en la redacción de Ideal. Nuestro querido amigo Miguel Ángel Blanco. Querido y admirado Miguel Ángel, maestro, que le da una sección donde él trabaja, e incluso por iniciativa de Miguel Ángel Blanco, entonces fue presidente de la Asociación de la Prensa de Almería, se le tributó un homenaje porque fue un periodista curtido, veterano, pero muy progresista, muy avanzado, respetuoso con todas las ideas, pero que tenía una fijeza. Es decir, que Naveros padre es el que inicia que podamos conocer esta historia un poco truculenta, ¿no? Sí, escondida en Almería. Es que la calificación, Eusebio, de esa Almería era de miedo, represión, hambre, silencio, migración,
sobre todo de 1940 a 1960, pues fue un periodo ahí muy duro de mucho miedo, porque pasaron cosas en Almería y la represión era salvaje y bueno, yo quiero apuntar también un dato que es el de un hombre, Francisco Castilla Padilla, que ya en albores del siglo actual, pues se me presenta un día y me dice que tiene la carta, una carta que en los pañales, cuando él era un bebé, él nació en 1942, era un bebé de meses, y Encarnita Magaña introduce la carta. La escondió. La escondió en los pañales de este niño que viene a verme, que vive en Francia, exiliado, y le digo, oye, que ya la democracia está consolidada. Y curiosamente es en un acto que hay en la Diputación, me localiza. ¿Por qué le dices lo de la democracia? ¿El hombre venía todavía con miedo? No, venía con miedo, venía con miedo. Es que le digo, yo digo, oye, preséntate, estamos aquí en un acto en la Diputación y tal, te voy a presentar a gente, y dice, no me presenta a nadie, yo he venido a buscarle a usted, me han hablado de usted muy bien, que usted lo va a sacar, no quiero saber nada, pero conseguí en Canal Sur Televisión grabarle, llevarlo a Canal Sur, grabamos y tenemos grabado el parte inglés, que en el documental aparece porque yo se lo cedo a todo el equipo capitaneado por el catedrático de la Universidad de Almería, Fernando Martínez López, y por todos, por Eusebio, Martirio Tesoro, todos los que colaborabais en la asociación, como es Clio de la universidad y Rocamar. Sí, fue un proyecto Rocamar. Fue un proyecto Rocamar, Eduardo Crespo, un magnífico amigo, pues sabía que yo andaba intentando saber algo del parte inglés, porque el desconocimiento era mayúsculo, ¿no? Entonces, pues como ya iba a avanzar la investigación, pero ni mucho menos concluida, porque nos faltaba lo fundamental, pues intentamos entre todos, pero dirigido por Fernando y Eduardo Crespo, presidente de Rocamar, de la Asociación de Memoria Histórica de Rocamar de Roquetas, pues intentamos sacar un adelanto, pensando en que nunca íbamos a encontrar la pieza principal, porque eso era un futurible imposible de prevenir. Juan y Fran podéis intervenir. Sí, yo muy callado. Que no, muy callado. Terminar. Este aspecto ya me callo. Sí. Lo de Sofía No, Rodríguez, no te calles. Manolo, Sofía Rodríguez, Óscar también colaboraron, Óscar, sí. dos Óscar jóvenes Rodríguez, profesores, Óscar Rodríguez. Sofía Rodríguez López y Óscar, y ahí también trabajaban. Pero acabo el relato de Francisco Castilla Padilla, que sigue viviendo en Francia, nació en 1942 y estamos ya en 1990 y tantos, año 2000, y el hombre dice que no se fía todavía de España, ni de los españoles, ni de las autoridades, porque su familia había sufrido una gran represión en Almería, el fusilamiento injusto de Encarnita Magaño, y además injusto y brutal, porque en el sumario, en las conclusiones, se hablaba de una tontería, de que querían imponer un régimen comunista, cuando todavía en Rusia y Alemania tenían otro periodo, y Inglaterra, Rusia no había entrado en guerra. No solamente eso, sino en el momento que se inicia el proceso, Rusia y Alemania eran aliados. Eran aliados. Es decir, eran que aliados. ni los propios jueces sabían de qué iba esto, los propios que los juzgados, para que vean lo injusto que fue, tremendo y tal, es que incluso en los propios jueces se equivocan. Claro, piden disculpas después, pero cuando ya han sido fusiladas 8 personas, es tremendo, es muy heavy esto, pero bueno, vosotros sois los especialistas. Sí, pero el proceso iba totalmente dirigido a cerrar de una vez la disidencia en Almería. De hecho, después del parte inglés, no existen nada más que corpúsculos, pequeñas unidades asociativas en algún centro de trabajo, sobre todo en los trabajos de obras devastadas, que hacían algunas colectas para el Socorro Rojo, pero lo que es una organización no vuelve a producirse. Sí hay antecedentes anteriores, pero después de esta, es decir, es que, fíjense, es que son... Era un aviso para navegantes, claro. Sí, era decir, esto es lo que le va a pasar a lo siguiente. Porque es que en realidad, hasta en la propia sentencia, se incluye un término que no se había utilizado en todo el proceso, y era que era una organización de acción
en toda la instrucción. Sí, en el documental lo dices. En toda la instrucción no hay ni un solo hecho. No eran terroristas. Ni siquiera tenían armas ni nada. El que tenía un arma era a nivel particular, porque era policía, Luna, ¿no? Es decir, los interrogatorios fueron bestiales. Es que a Luna lo tiran por una ventana, aunque se supone que se cae, ¿no? Es decir, la gente Sí, no es la intenta única vez que ha pasado, ¿no? No, es la única, sí. Sí, No es la única vez que ha habido pasado. Eso no había pasado nunca en la comisaría. suicidio de eso, ¿verdad? Sí. En Granada se tiran desde... No, es una... No, es una ironía. Es una ironía. Estamos una ironía. hablando No es que se irónicamente. tiraban porque allí había un aparato de tortura que le llamaban el aeroplano, ¿eh? Y cuando se lo hacían... ¿En qué consistía? ese En que te aparato? estiraban, te subían para arriba, te estiraban entero, en las piernas y todo, hasta que crujían todas las articulaciones, ¿eh? Y después de hacerte eso, pues te dejaban. Entonces, con el dolor que eso te producía y eso, había una ventana que era propicia para tirarse, ¿eh? En la calle Duquesa. En la calle Duquesa, la comisaría Sí, donde estaba la principal comisaría. Y sobre esto quiero decir algo sobre el inicio de esta causa, que ya lo dice Navero, cómo entra esta causa dentro del ámbito del militar. La Ley de Seguridad del Estado entra el 29 de marzo de 1941 y hay un intrínine, un pequeño vacío legal, entre que se pone en funcionamiento esa ley y los sucesos que pasan. No, el proceso es los en sucesos abril, que pasan. En abril del Entonces, 41. yo creo que de una manera genial, los militares se quedan con ella antes de que pudiera pasar a un estado, a un proceso judicial civil, podríamos decir. Entonces se lo quedan los militares y de hecho hay 66 condenas por auxilio a la rebelión, por adhesión a la rebelión hay otras unas cuantas, 13, y el resto es por la ley de seguridad del Estado. Pero los militares se quedan con ella, que a lo mejor hubiera en una historia contrafactual, hubiera sucedido de diferente manera si hubiera, en vez de ser por los militares, hubiera sido por la parte civil. Hubiera sido, a lo mejor hubiera habido la instrucción la hace la Guardia Civil, y Falange, y la jefatura de Falange, y el juez designado del primer momento es Juan García Valdecasa y Santa María, que es un señor que llevó muchos procesos en Almería y en Granada, era de Granada. Y los más significados se lo asignaban a él. ¿Quién has dicho que no? Juan García Valdecasa y Santa María. Los Valdecasa, sí, que son famosos. Capitán jurídico militar. Capitán jurídico militar. Es decir, que todo iba dirigido desde el primer momento. Además, yo creo que el contexto también es importante porque, hablando de la represión que comienza ya en la misma guerra, podemos decir que encuadramos el parte inglés en el periodo de mayor efervescencia del periodo represivo, ¿no? Ya, pero habían pasado 2 años desde el final de la guerra, ¿no? Sí, sobre eso, Fran, sí, tú continúas con tu relato, pero Manolo, perdona, en 1949, en Cuevas de la Almanzora, un funcionario, por escuchar el parte inglés de la BBC, por seguir en unas emisiones, y era funcionario del propio Frente de Juventudes, a no sé, pues le dio por escuchar a ver qué pasaba también, y lo condenan de empleo y sueldo durante 5 años. 1949, Cuevas de la Almanzora, en el Frente de Juventudes de allí de Cuevas. Pero es que en 1945 he averiguado, en La Voz de Galicia, para los historiadores que citan fechas, del 31 de mayo de 1944, un señor, Jacobo Martínez Pérez, pues también es sancionado con 500 pesetas y tal por hacerse eco del parte inglés de la BBC. Y eso que no era la Pirenaica, ¿no? Que sí, no, sí, también, esto claro, vino serían después, palabras más. pero que en la represión, y recuerdo con Eusebio siempre me dijo que había un juez en Cuevas de la Almanzora que era por real decreto todo lo que le llegara eran fusilados. Y es tremendo la cantidad de represalias de Sorba, Vera, él Cueva, se vanagloriaba de instruir un proceso cada 3 días. Imagínense el tipo de instrucción. Pues bueno, pues ese señor llegó al Tribunal Supremo. Hizo unos méritos importantísimos para estar en el Supremo. Y cuando empieza la guerra, era cabo de ingeniero en Málaga. No sé qué estudio jurídico tuviera. No,
malagueño? No lo sé, pero sé que estaba en Málaga, pero él se va a Cádiz a unirse y bueno, llega de juez a Almería, ¿no? Antes está en Granada. Llega de juez a Almería y él pues tiene el récord de instrucción de procedimientos, no solamente los de Cueva, sino todas las poblaciones cercanas, Tavera, todas Sin que se le conozca licenciatura en Derecho ni parecido, ¿no? Ni parecido. Ni parecido. ¿No habéis dicho el nombre? Era Francisco Ramos Peñalver. Sí, pero sí, no, creo que sí, Francisco Ramos Peñalver, sí. Era Francisco Ramos Peñalver, que tiene fama y instruyó en Cueva de Almanzora, instruyó en Granada también. Bueno, todo el levante almeriense sufrió una durísima represión, ¿no? Por el juez por el sí. sistema de instrucción. Sus procesos tienen 10 folios. Es decir, tiene el récord de apresamiento, no estamos saliendo del parte inglés, pero sí, tiene el récord de apresamiento del alcalde de Garrucha, apresamiento y fusilamiento 18 días. En 18 días se le detiene, se le instruye el proceso y se le ejecuta. Ahí estaba el abuelo también de Martín Soler Márquez, que fue consejero de la Junta de Andalucía. En Cueva, Su abuelo también. ¿Su abuelo, que era juez? No, era uno de los fusilados de Cueva. Alcalde de Cueva. Y lo hemos sacado en un El abuelo documental. de Martín Soler. Ajá. Estaba como intentando comentar un poco que el contexto pues también provocaba que los acontecimientos pues tuviesen unas consecuencias más duras. Los primeros años de la posguerra se supone que el régimen tenía que depurar las responsabilidades a ultranza. Estamos hablando de todavía España es una cárcel, los batallones de soldados trabajadores, los primeros batallones de trabajadores se habían evolucionado a batallones disciplinarios de soldados trabajadores y en 1945 todavía había muchísimos presos de la guerra civil que estaban purgando dependiendo del tipo de delito. No quiere decir que a continuación de 1945 la represión se elimina. Está el maquis presente, está la lucha contra la Guardia Civil, pero poco a poco el régimen tenía que normalizar un poco la situación de aquella España. ¿No? Además, estaban las cartillas de racionamiento en aquella sociedad del hambre, ¿no? que tenemos en ese periodo de la autarquía y bueno, era una sociedad difícil para todas las personas, sobre todo yo pienso en las familias de los represaliados. Los represaliados pues, eran los que estaban en la cárcel o los que iban a sufrir la condena, pero esas familias que quedaban detrás, que tenían que salir adelante, esos eran los verdaderos, luego los que tenían esas consecuencias atroces de sufrir en sus carnes, en su familia, pues el hecho de perder un ser querido, un familiar, un marido, que era la fuerza motriz en aquella España machista del franquismo y que tuvieron que salir adelante pues, como pudieron. ¿Tú has investigado la situación de esa familia, de los dos hijos que bueno, uno aparece... Sí, los Corral Martínez de Serón. Sí, bueno, a mí me interesaba contar esta historia como un ejemplo de las relaciones humanas y desde el inicio de la familia, desde principios del siglo XX hasta que llega la Guerra Civil, fragmenta a esa familia y postra a esta madre pues hasta el fin de sus días en un luto, en una pena mayúscula que ejemplifica el de tantas madres que perdieron a sus hijos a los frentes de batalla. Fueron muchísimas las que quedaron desgarradas por la sinrazón, por perder y ya no por no tener noticias, como en el caso de uno de ellos que desapareció, las cartas dejaron de llegar, ahí se hizo el silencio, ahí se hizo el sollozo, los lamentos y se llevó las cartas a su propia tumba. ¿Con qué celo las guardaría? Jugándose una muy posible represión femenina, que también la hubo, que han llegado a nuestros días. Si en plena posguerra estas cartas llegan a ser detectadas por la represión franquista, pues Carmen Martínez Cano, a la sazón, la famosa protagonista de este libro, habría sido represaliada y seguramente que historiadores como Eusebio Juan pues habrían dado con ella en las bases de datos. Las cartas podían ser un elemento de prueba. Claro. Sí. Vemos muchísimas cartas en los sumarios, cualquier cosa. Pensemos que existía la censura, toda, bueno, hasta el final de la dictadura. Y entonces cualquier carta pasaba por la censura. Bueno, yo es que he encontrado las cartas que he encontrado así en la sumaria, fundamental. También me la han dado. Otra vez en el pueblo de Benaudalla me dieron una carta de un comandante del ejército republicano
porque al fin, el día que lo iban a fusilar le envía una carta muy emotiva a su mujer y a su hija. Y eso de vez en cuando la he leído, y se te saltan las lágrimas cuando la lees. Y piensas que ese hombre, pues la verdad, yo demostré que ese hombre no había intervenido en la muerte del médico y del abogado, que eso, porque... ¿De qué estaba acusado? Estaba acusado de matar al médico... ¿De Vélez? De Vélez y a un abogado hermano. Pero quien le hace la acusación, que es el vecino suyo, toda la vida habían bebido juntos, hasta que yo llegué y me preguntaron que si me podía yo decir quién había sido la acusación. La acusación había partido de ese señor que vivía al lado y eran amigos. Yo no le quise decir nada de cómo había sido esa acusación. Y era un juez municipal. Y el juez municipal se demuestra en muchísimas, porque hay una de las muchísimas veces que este hombre declara en que un juez franquista le dice que es perjuro, que dice las cosas, que es mentira todo. Por supuesto, quien había matado al abogado y al médico habían sido otras dos personas que ya las descubro yo. Y le digo a esta mujer que no, que su marido no había tenido nada que ver con la muerte de esas dos personas. Son casos tremendos, ¿no? Tremendos, tremendísimos. Yo fui a visitarla hace poco, a Belén Benaudalla, pero ya tenía Alzheimer la señora, y le di una carta que encontré en la sumaria dirigida a su madre, 70 años después, dirigida a su madre con una escritura en bolígrafo verde y eso, y se emocionaron. Vino un comité de recepción de Granada, vino mucha gente, yo me esperaba más que a ella y eso. Y ya vamos a centrarnos un poquito en el tema, y quiero hablar de las radios. Las radios estaban prohibidísimas. Tenías que tener un permiso, además, hecho sobre un papel ya, que era como una especie de factura, como un papel de estos ya meganografiado entero, y tenías que tener un permiso para tener la radio. Le doy permiso para tener una radio de esto de onda media, etcétera, etcétera, con nombre y apellido. Y las bandas estaban capadas, solo podía escuchar una parte de la banda de frecuencia. Eso tenías que tener, venía en un papel como si fuese de una factura, de esto, venía el nombre, tal y tal y tal y tal y tal. Y una autorización. Una autorización para tener la radio. No otra cosa, para tener la radio. Estaba controlado. Y había que pagar, y había que pagar para tener esa autorización. Eso era de... Lo digo porque estamos hablando del Parte Inglés. Y el Parte Inglés tiene otra parte también importante, que es el periódico en el cual se basa en todo esto, que es el Calpense, que se publica en Gibraltar. Y les llega aquí también, y es del que hacen también uso para hacer las noticias que vienen de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros en nuestro cartel, que no hemos podido poner, viene el letrero del Calpense y viene la foto de Encarnita Magaña y de su marido. Y una carta, que nosotros hacemos una transcripción porque se lee muy mal, hacemos la transcripción abajo. Tremenda la vida de Encarnita Magaña, porque su marido fue fusilado. Es muy curioso que os centréis, ¿no?, en este personaje. Sí, pues Encarnita es una mujer con 20 años apenas. Y la única mujer fusilada en Almería. La única mujer, y que el año con antes 19 fusilado años. A su marido. Que te cuente, Eusebio, cómo fusilan al marido. Hernández Ojeda era su marido, ¿no? Es decir, qué vida más triste. La vida de Encarnita fue una calamidad desde que nace. A los 2 años se queda huérfana de los padres. Ella era de Taberna y se queda huérfana y es adoptada. Ella se llama Magaña Gómez de verdad, pero como la adoptan le ponen Fernández Córdoba. Esa familia, ¿no? Cuando a Encarnita, bueno, todo se empieza, se sabe que se está distribuyendo la propaganda. Es decir, propaganda. Era una transcripción de un periódico que hoy sería prácticamente una gacetilla, ¿no? El Calpense, no era... Es decir, y además que lo distribuían legalmente en el consulado inglés en Almería. Ellos lo que hacen cuando las noticias vienen en inglés, pues la escriben y pues no, al que lo escribía le cayeron 6 años por escribirlo, traducirlo y escribirlo. Un traductor. Y se ponían, es decir, creo que hasta los propios protagonistas no tenían mucha conciencia de que lo que estaban haciendo era ilegal, porque lo ponían en las barberías, en los supermercados, en algunos sitios se utilizaban para envolver arenques. Es decir, esa gacetilla que ellos editaban y demás. Pero bueno, eso molestó querían lograr saber quién era quien lo distribuía, ¿no? Evidentemente se constituyó un comité en Almería, que se reunían todas en casa de Joaquín Villaspesa Quintana, una familia importante de Almería, su hermano, pues, abogado,
familia con poder. De hecho, es el único que no entierran en fosa en común, sino lo entierran en el sepulcro de su familia, de su familia, ¿no? Pero cuidado, no le permiten a la familia sacarlo del cementerio, tienen que, después de fusilado, llevarlo directamente allí. Bien, pues venimos de cómo se intenta localizar. ¿Y qué hacen? Se dan cuenta de que es eso. Ponen un vigilante en la puerta del consulado y ven que es un chavalillo de 17 años, portero, el que lo recogía por el paquete de periódicos y lo llevaba a Socias, que era el que lo mecanografiaba y hacían la gacetilla y repartían también los periódicos, ¿no? Pero de ahí no pasan, eso no les lleva a nada. Y fue mediante la mujer de un significado anarquista almeriense, Pura Álvarez, que al visitarlo en la prisión, pues ella se enfada porque lo vio que le habían torturado, o tenía muy mala vida, y entonces ella habla más de la cuenta y la detienen y la interroga. Al interrogarla le dicen, bueno, pues en Carnita Magaña, ¿no? Estamos hablando de Pura Álvarez. Pura Álvarez. Bueno, es Francisco, el marido de Pura era Francisco del Águila Aguilera. Es uno de los 3 hermanos del Águila Aguilera que compusieron el batallón Florear. Este fue el comisario político y demás. Le encuentran una nota en que ponían ya en relación a Encarnita con esta trama, este comité, ¿no? En realidad eran 2 comités, uno en la prisión y otro fuera, ¿no? Realmente el comité de fuera lo que hacía era dar noticias al interior para que no se desmoralizaran, y el de interior, como eran los que estaban presos, eran los significados líderes, daban tratamiento ideológico a cómo tenían que funcionar en la calle, ¿no? De seguir, continuar. Habría muchos presos políticos en esa época. Pues mira, Manolo, en Almería ha habido censos, y te voy a terminar con una frase del gobernador militar de Almería: censos de 8 y 9 mil personas en un recinto previsto para 400. Hubo tantos presos que el gobernador civil de Almería, en el año 40, militar. En el año 40 dice: soltad a todos aquellos que no tengan causa, porque tengo lleno hasta los calabozos de los cuarteles. Están llenos hasta los calabozos de los cuarteles. Y se empiezan a sacar a todo aquel, porque los detenían y luego no había ni acusación ni nada, igual no había ningún motivo, simplemente porque parecía... En el ingenio se llenó tanto que se utilizó, para los que habían estado en el Ejército Popular, el campamento de Viator como centro de internamiento. Campo de concentración. Como campo de concentración, efectivamente. Y los calabozos para los más peligrosos, ¿no? Allí hubo fugas, porque la seguridad era prácticamente imposible, ¿no? Pero hubo fugas, hubo muertes al intentar eso, pero eso eran los presos que había en Almería, es decir, estaba todo copado. Volvemos a cómo se descubre. Bueno, pues a esta mujer, al encontrarle la nota en que ponía relación a Encarnita Magaña, esto sí que es una primicia, ¿eh? Manolo, al poner a Encarnita Magaña con la organización, pues interroga a Encarnita Magaña. Y Encarnita Magaña en un zapato, un tacón, bueno, dicen un zapato la documentación, imagino que sea en un tacón, o no ibais puesta debajo del pie. Le encuentran ya una carta en la que ya es verdad que pone en relación de que la calle Leñador, número 13, donde vive María la Cataolla, que era su mamica. Hablábamos antes de su mamica, una mujer que había perdido a toda su familia y inclusive los adoptivos habían fallecido pronto, pues se encuentra en una vecina y correligionaria republicana pues el cariño que le faltaba, ¿no? Y bueno, pues le encuentra esa relación que ya le ponía en contacto. Se le vigila, se le detiene, pero cuando se va a pedir información tropiezan con que era adoptada. El nombre de los apellidos no coincidían con su verdadero origen, con lo cual tienen bastante problemas, pero al final, pues claro, determinan qué es y se la interrogan y empiezan a caer, pues todos Joaquín, los 8 primeros fueron prácticamente la cúpula de la organización.
Y a partir de ahí, pues en la calle Leñador número 13 se producen detenciones, vuelven a salir, lo que hablábamos antes, salen nuevos interrogatorios, salen nueva gente, hasta que encuentran el listado de los responsables de cada pueblo. ¿Lo que pretendía esto? Pues simplemente pretendía, primero, atender al socorro rojo, es decir, a las familias de los presos que pudieran subsistir. Y entonces recolectaban, pero ¿qué podían recolectar las familias de los que estaban presos? Era una organización clandestina, pero no era un comando de acción, desde luego, para nada, claro, para nada. Entonces, ¿cómo es que se produce una sentencia tan dura de ejecuciones? Pues lo decíamos antes, porque tenía que ser ejemplarizante. Había que eliminar la disidencia en Almería por mucho tiempo. Es decir, por el máximo... Pero no tenían delitos de sangre, no habían combatido, no tenían armas... Mira, en la recomposición de los partidos, y te hablo de Granada, que es mi tema, especialidad. Mi especialidad. Tampoco había ninguna acción en muchos de los partidos, y sin embargo, sobre todo el Partido Comunista, que es uno de los que más fuerza tuvo, los fusilaban y se acabó. Y si hay recomposiciones hasta el año 61, he encontrado en los documentos militares, que ya no deberían de ser militares, que debían de haber sido juzgados de otra manera, pero sin embargo en la documentación militar aparecen todavía en el año 61 recomposición del Partido Comunista, invasión, por ejemplo, que iban a invadir los comunistas 300 por Motril, algunos llegarían, sí, algunos llegarían. Lo que pasa es que no tenemos noticia todavía de eso. Y entonces en ese momento no había ninguna célula de acción, podríamos decir, como le pasaba aquí. Aquí era simplemente transcribían, llevaban el calpense, llevaban esto, llevaban las noticias, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que se les acusa es que ellos querían, lo que antes dijo Eusebio, querían que vencieran las potencias como Gran Bretaña y Rusia, que no debía de estar ahí, porque todavía no había empezado la guerra. O sea, que eran anglófilos, ¿no? Sí. Almería ha sido muy anglófila. Se califica como la uva. Como una ciudad. Por la uva, sí. Comentaba antes con Antonio. Es que hay un dato. La gente podría ser analfabeta, pasar hambre, pero hablaban inglés. Los trabajadores del puerto de Almería hablaban inglés porque tenía relación con la uva de Oanes que se exportaba, con las minas de hierro, de plomo. De Alquife, y en el siglo XIX había 20 o 30 periódicos en Cueva de la Almanzora, Tijola, Macael, toda la provincia, prácticamente por periódicos ingleses que eran los dueños, y las empresas que eran los ingenieros, los directores de minas y todo eran ingleses, y los que iban al puerto los trabajadores analfabetos, pero Eusebio está preparando un trabajo. Eusebio está preparando un trabajo para el año que viene, que algún detallito sacará. Eusebio tiene una primicia. Que es una máquina. Que es que vas a sacar dentro de muy poco un nuevo libro. Sí. ¿De qué? Aún no tiene nombre, porque estoy pensando. ¿Cuál es el tema? El parte inglés. El parte inglés. El parte inglés, el subtítulo sería La resistencia al régimen. Pero no tengo todavía que pensar. Sí, pero va esto que estamos contando con más intensidad, más amplitud, desarrollado con nombre y apellido. La resistencia no solo fue de este grupo de propaganda, ¿no? Habría otras resistencias de... Anteriores, sí. Empiezo, es decir, inicio con las anteriores resistencias que hubo, que algunos de los componentes de aquellas anteriores luego se integran en esta del parte inglés, pero desaparecen a partir del año 42 hasta ya después, años 60, cuando ya los hermanos Tesoro empiezan a organizar y demás, aunque están organizados desde después de la guerra, cuando ya empiezan a meter los presos por pasearse por Almería, abandonan mucho la actividad. Y no es hasta luego ya bastante avanzado los años 50 cuando empiezan a volver a tomar la actividad anti el régimen. Pero este caso que, como te digo, hace muchos años que empecé, pues gracias a Navero, pues creo que próximamente puede tener espero que sea, aparte de ser riguroso porque no se hace de otra forma,
pero que sea ameno también, que la lectura, la historia tiene que ser amena y Pues sobre claro, todo esperamos que sí. aportar Esperamos conocimiento. que será En serio, ameno como, a mí me gustaría... como este de Frank, Sí. el Madre Anoche en las trincheras. Sí. Se lee como una novelilla, ¿no? Sí, la verdad que es muy fácil, te enganchas rápidamente y ahí tengo algunas personas que lo han leído en 24 horas, con lo cual... Pero si me permitís, quiero comentar dos momentos históricos relacionados con el Parte Inglés, donde la esperanza pues parece que existía, ¿no? Y que pudo tener cierta relación en que estos grupúsculos de activistas en la posguerra española pues funcionaran como en Almería. Uno es el famoso lema de cuando ya tenía la guerra civil perdida la República, esa famosa frase de Negrín, resistir es vencer, parece que estaban esperando esa conflagración ya internacional, ¿no? Entonces luego no acabaría produciéndose, termina la contienda fratricida, pero luego hay otro momento en el año 44 donde la resistencia, de la que estaba hablando Eusebio, con aquella operación Reconquista de España va a intentar una aventura sin precedentes, con 4.000 guerrilleros por el Pirineo. Lo del Valle de Arán. Sí, lo del Valle de Arán, que fue abortada, que llegaron a tomar algunas localidades del Alto Ampurdán, poner la tricolor por allí, pero claro, no contaron con la ayuda de las potencias aliadas y bueno, fueron abandonados a su suerte, ahí se quedó. El franquismo abortó aquel momento de esperanza y ella quería puntualizar esas dos cosas, un momento previo a lo del Parte Inglés con el resistir es vencer y otro de esperanza y luego aquella intento. Ya, pero ¿creéis que la gente que estaba en esa trama de copiar los boletines de la BBC y tal, tenían la esperanza de que Europa salvara a este país? Sí, total. Es un lugar común en toda la disidencia. Todo el mundo esperaba. De hecho, la guerrilla deja su actividad cuando se dan cuenta de que ya ha pasado el año 45, que es cuando ya organiza el Partido Comunista la guerrilla, y llega el 52 y aún aquí no ha intervenido nadie. Hasta el 45, que acaba la Guerra Mundial, todo el mundo esperaba. Es decir, toda la disidencia en España esperaba la ayuda de las potencias vencedoras o democráticas, las potencias democráticas de Europa, que habían ganado. Pero el pacto de no intervención... Ya, pero el pacto de no intervención fue antes. Ya. Tanto es así. Duró demasiado. Me refiero... Tanto es sí, así. claro. Que aparte de la disidencia y la esperanza que se tenía de que esto diera una vuelta y que las potencias nos ayudaran, cosa que no fue así. Además hubo bastante mentira en eso. Los Estados Unidos proveyeron de gasolina a Franco, de la Texaco. Y cemento. Cemento y de La todo. Ford también. O sea que hubo bastante mentira ahí también en cómo la apoyaban. No querían fascismo, pero les tenían un miedo al comunismo también horroroso. Yo por ahí he leído en algún sitio, no sé si será cierto, pero a Patton le dijo a su presidente, dice, cojo desde a 100 kilómetros de Berlín y tiro para Moscú. Fíjate cómo estaban las cosas entonces. Pero para nosotros, el 9 de octubre de 1945, esto es algo que utilizamos mucho Eusebio y yo, hubo el decreto de esa fecha, que era un indulto. Era un indulto, y en el indulto sacaban a toda la gente de la cárcel. Estamos hablando de octubre, la guerra civil la guerra mundial termina en agosto con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y entonces, un par de meses después, Franco se pone las pilas porque estaba, yo me imagino que estaría mal, estaría un poquillo mal de los nervios. Se querría congraciar. Claro, entonces se empezó a soltar toda la gente de las cárceles, excepto a la gente que tenía penas de sangre o pertenecían al Partido Comunista. Efectivamente. Y entre ellos también el Partido Comunista, también incluimos a las Juventudes Socialistas Unificadas, que también eran bastante significadas. Pero no es que lo excluye en el decreto, no lo excluye, es que les pone como condición aprobar un examen de religión. Anda. Cosa que un comunista examinador de religión era contra natura. Y bueno, hay gente que lo hace y sale. No quiere decir que todos los comunistas se quedan en prisión, pero la mayoría se quedaron en prisión porque se negaron a hacer examen de religión.
Con y luego el capellán llega, de la prisión, luego claro. llegamos hasta, como ha dicho, hasta el año 50 y tantos, el año 52. Yo tengo incluso alguna causa del año 54, de los guerrilleros, pero ya estaban muy aislados. Y se veían completamente con la caída del Roberto, en la sierra de Almijara, Tejada y Alhama, esto, lo otro, que era su lugar de actuación. Con la caída ya, el ejército guerrillero que queda fuera de acción. 51, 52. En 52 se acaba 52 la guerrilla. se acaba la guerrilla y entonces pues ya empieza una disidencia oculta, de la cual hay algunos periódicos por ahí que algún día se saldrán. Y entonces, pues bueno, esa disidencia ya no actúa de una manera violenta, sino a través de informaciones, de esto, yo qué sé. Y luego sobre todo esa disidencia es distinta ya. Es decir, ya no se espera la ayuda exterior. Ya no se espera. Ya lo que se intenta es que muera el dictador lo antes posible y intentar volver a la democracia. La disidencia en los años que estamos hablando del parte inglés era aguantar, resistir, mantener el espíritu de la República hasta que las potencias nos salven. De hecho, Fran lo trabaja mucho, los almerienses, que lo hubo en la columna de Gaulle, toman París pensando en que empezaban. La famosa novena. Empezaban, que volvían para España a reconquistarla. Claro. La 9. ¿Tú has estudiado las 9? No. Lo único que coordino un proyecto de recopilación de testimonios orales desde hace 7 años a través de las aulas de secundaria y provoco un encuentro de testimonios que va por la 6ª edición, del cual pues, han bebido de esa agua, de esas metodologías participativas, entrevistando a mayores, como unos 500 alumnos de secundaria allí por Almería. Y bueno, considero que temas como el parte inglés tienen que ser importantes para seguir trabajando en esa línea, en esa dirección, e incluir la memoria en la aula, trabajarla, socializarla y que las nuevas generaciones pues conozcan lo que pasó sobre todo en sus raíces más cercanas, en su provincia, como este tema de la represión de 119 personas y sobre todo que Encarnita Magaña no sea una desconocida para ellos, como en muchos casos ocurre. Sobresale el caso de Encarnita Magaña, porque es una mujer, es la única que fusilaron en Almería. Y hay que ver la carta, lo noble que era, que decía que a su madrastra, ¿no? Sí, que la cuidaba, a la mamica. decía la que mamica, que le digan que no me han fusilado, por favor. En lo que meten el pañal de Castilla, de Castilla-Padilla, en el pañal va a escribir el día antes, cuando está en capilla, el día antes de que la fusilen, les dice que le digan que se ha exiliado a Francia, que no la han fusilado, para que la madrastra no sufra, como que se ha ido, que ya contestó. Hablábamos de miedo, Sí. Y tengo una anécdota de he entrevistado muchísima gente en Granada y en la provincia, y fui a Inayó, me llevaron unos señores, decían, espérate que viene un muchacho. El muchacho tenía 89 años, era el que nos llevaba. Me metí en el coche, nos fuimos a un cerro, vivía allí un señor, que eran 3 hermanos que fueron juzgados por Franco, y vivía uno todavía. Y yo me puse allí a entrevistarlo, no quería hablar, y entonces le pregunté, como ya a través de la oficina de Eusebio y eso, sabía que podían cobrar algo si habían estado en la cárcel y eso. Y yo le ofrecí, digo, mira, yo te mando a un sitio para que puedas hacer tus papeles y esto, y tú hablas conmigo de todo lo que te le dé. No quiso hablar, estaba muerto de miedo, no sabía quién era yo me identifiqué, etcétera, etcétera, que yo soy historiador, que estoy haciendo un trabajo de esto. No habló nada. Dice, no puedo hablar, tengo miedo todavía. ¿Con cuántos años? Este hombre tenía ya 87 años o algo así. Increíble. Y cuando salí, los que me acompañaron dicen, ¿te ha dicho algo? Digo, no. Dice, eso es lo que creíamos, no cuenta nada a nadie. Y estuvo un año preso y los 2 hermanos murieron. Estuvo un año preso el hombre y tenía 17 años cuando lo metieron en la cárcel. Miedo horroroso a hablar. Estoy hablando, estamos en el 2017, estoy hablando hace unos 10 años cuando hice esta entrevista. Fue importante la guerrilla en Almería porque en la Sierra de la Almijara, por ejemplo, sí fue importante, Sí. donde Roberto, en Motril también, en las proximidades de Motril también hubo guerrilla. Al contrario de lo que se conoce hasta ahora, es decir, yo tengo 2 libros de la guerrilla, El ejército guerrillero de Andalucía, que engloba Almería, Granada y Málaga, y un monográfico de Almería.
pensábamos que Roberto solo mandaba en la agrupación guerrillera de Granada y en la de Málaga. Tenía una agrupación guerrillera en Almería. Y además Almería... Que dependía de Roberto. Que dependía del Roberto. Dependía. Y que se radicaba a través de Fiñana, tenía su centro de trabajo o de actividad en Jergar. Y de Jergar, a través de la Rambla, hasta la capital en Almería, donde se coordinaban desembarcos. Es decir, los mayores desembarcos de guerrilleros desde África se hacen en las playas de Adra y en las playas de Motril, coordinadas por barcos y gente de Almería. ¿Que venían de Orán? O de Orán principalmente. De Orán. Es decir, se cargaban, se les equipaba y se desembarcaban de ahí. Pues todo eso, esa estructura se hace desde Almería, se le da apoyo hasta que se integran hasta Sierra Nevada. Hay toda clase de suerte, ¿no? Es decir, hay ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué año? En Almería, En Almería la guerrilla sigue activa hasta el 52, pero en Almería en el 47 deciden abandonar la actividad, viendo que era imposible continuar en Almería. Almería era el mundo rural almeriense de aquello, y actualmente quizá menos, pero era pobrísimo. No podía soportar el mantener una guerrilla en la sierra. Y tanto es así que su jefe, el Cuco, o el Gregorio, que tenían el Cuco de su pueblo y el Gregorio Juan Martínez, deciden que se van. Pero tenían un topo, que era el que los denunciaba cada vez que intentaban hacer alguna actividad, llegaba y los sitian a todos en la calle Murcia. Los sitian con ejército, con falangistas y con policía. Y allí mueren todos, y los que no mueren, que son detenidos, al día siguiente los llevan teóricamente a buscar un alijo de armas y huyen y se le aplica la ley de fuga y solo queda uno que se va andando él solo a Francia, en una época en que era imposible salir de tu pueblo sin que te detuvieran. Él consigue llegar, con lo cual me induce a pensar que tanto en el enfrentamiento que ese era el topo. El topo. Pero no tengo una prueba fehaciente. Bueno, pero es que la aplicación de la ley de fuga ha sido hasta época muy reciente, ¿no? El caso Almería, famoso. Bueno, el caso Almería en 1981, en mayo del 81, no era fuga, aquello fue tremendo, aquello fue muy criminal, aquello no fue homicidio, fue un asesinato de 3 personas. La clave es, en la estación de servicio, en la gasolinera, compran una gasolina, un vale, aparece en el sumario y en la vista oral todo, de que defendía Darío Fernández. Aparecía un vale de 5 euros, que sería de 200 pesetas o algo así, o 50 pesetas, ya no me acuerdo la equivocación. Si tú vas a Madrid, a la salida de Almería no compras una latilla de gasolina de 2 litros. Quiere decir que tienes pensado ya a 2 o 3 kilómetros allí en la carretera de Jerga, que no van a pasar de Jerga. Que los van a machacar. Ese suceso, cuando cogen a todos los guerrilleros en esa calle de Almería. La calle Murcia. Sí, la calle Murcia, si los tienen rodeados con despliegue de ejército y todo. Bueno, los guerrilleros saltan desde la azotea. Almería es una ciudad, era una ciudad de casa bajita, ¿no? Sí. Alta en relación a, más alta que ahora, pero bajita. Los guerrilleros saltan. Y se produce un tiroteo. Entre ellos muere el teniente de la Guardia, uno de los tenientes, el teniente que mandaba el operativo de la Guardia Civil, sí fue un tiroteo. En la calle Gordito se lían a tiros y se matan tanto el jefe de la guerrilla como el teniente, ¿no? Y los demás, al intentar romper el cerco, pues van cayendo. Como te digo, solo sale ¿no? Que logra huir, pero que un día antes o 2 días antes también se escapa de un tiroteo, un control que le hace la Guardia Civil en un pueblo cercano, una barriada de Almería, La Cañada. El único que escapa es él, los demás también mueren todos acribillados. Bien, pues son cosas. Es decir, ese hecho es el que te decía que apareció también en esa caja fuerte monstruosa, grandísima, que tenía esos 2 procedimientos. Lo que se instruyó como consecuencia del enfrentamiento en la calle Murcia,
que es el 610, y el 1319-41, que es el otro, el que estamos aquí con el parte inglés. Bueno, pues son casos muy tremendos, pero sabéis que hemos consumido nuestro tiempo. Gracias por venir, gracias por contarnos esa historia tremenda del parte inglés. Gracias, Eusebio. Espero ese nuevo libro sobre el parte inglés. Gracias, Juan Hidalgo, por estar aquí con nosotros y ayudarnos a entender lo que pasó en ese periodo. Gracias, compañeros. Que me gusta mucho que te intereses por la historia y por la memoria. Me gusta la investigación. En eso coincidimos. La investigación me gusta y un grato recuerdo a Manuel Prado, un gran amigo y un gran compañero. Y gracias, Fran. Gracias por traernos este libro, que creo que me lo has dedicado. Sí. ¿Ah? Muchas gracias. Nosotros terminamos aquí esta entrega de la memoria y volvemos el próximo domingo con más historias. Hasta luego, buenas noches.